Buenas tardes a todos los hermanos o buenas noches, como siempre, depende del lugar donde se encuentren o donde nos encontremos. Continuamos con la sexta plaga, que como verán ustedes, ya son varios los capítulos. Encontramos que hay muchas connotaciones, pero muchas connotaciones y habrán cosas que a lo mejor no diga ya porque las considero importantes, pero secundarias, y busco de dar lo que sea lo más importante. Y ahora entramos nosotros en una parte que es bastante álgida. Hay muchas, o no tanto muchas, sino algunas interpretaciones diferentes respecto a lo que yo voy a decir, y sí, cada uno tiene derecho honestamente, a creer como como puedan ellos interpretar estas cosas o a lo mejor nunca jamás se han imaginado. Yo voy a abordar eh, este tema o esta parte del tema plagas, la sexta plaga, con, uniendo Apocalipsis capítulo 16 con Apocalipsis 13 y con Apocalipsis 17 para poder entender esta interpretación, que es el triunfo de Satanás en lo que nosotros hemos estudiado sobre esas figuras que vimos, donde el mundo oriental está abarcando en el planeta Tierra un 60% prácticamente, 59 y Chirola. Entonces hay un mundo oriental compuesto por budistas, maometanos, bueno, hinduistas y otras creencias que no tienen nada que ver con el cristianismo y que todas las problemáticas estas que están ocurriendo en el mundo, que ellos lo pueden ver como causas naturales, la catástrofe, terremotos, inundaciones y cuántas cosas están ocurriendo y van a ocurrir peor, pero no lo están analizando desde el punto de vista bíblico, de profecías bíblicas, porque ni creen en la Biblia. Aún los maometanos, que son, digamos, parientes de los judíos, bueno, no creen en la Biblia, ni creen en Cristo, ni creen en las profecías de la Biblia. Y contemplan, digamos, hace una gran cantidad de gente a los cristianos, interpretando de una manera, interpretando de otra, y con la Biblia en la mano. Pero va a llegar un momento que toda esa cantidad de gente tiene que ser captada por el poder de Satanás y caer todos ellos bajo el absoluto dominio del hijo de perdición, de la bestia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Alguien dirá, ¿por qué yo del capítulo 16 del Apocalipsis paso al capítulo 13, que es anterior? Bueno, le voy a dar un ejemplo, vamos a buscar en nuestras Biblias, pero lo vamos a leer rápidamente. Y buscamos en nuestra Biblia capítulo 11. Y vamos a ver capítulo 11 y después vamos a ver el capítulo 10, versículos claves. Como hacemos con un tema de Apocalipsis 11 y después pasamos al capítulo 10, que está atrás. Hacemos ahora con el capítulo 16 y nos vamos a ir hacia atrás, hacia el capítulo 13. Entonces, la Biblia está escrita así de esa manera, no están todas las profecías dadas de forma correlativa, en un orden cronológico, no, no. Tenemos que ir para adelante, tenemos que ir para atrás y a veces vamos más a otro capítulo más lejano. Están así las profecías dadas en el libro del Apocalipsis. Entonces, vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 14 al 15. Apocalipsis capítulo 11,
versículo 14 al 15. Y ahí leemos, el segundo ay, y nos acordamos cuando estábamos estudiando de los dos testigos, que la profecía de los dos testigos estaba dentro del segundo ay. Venían tres ayes, estaba en el segundo ay, y el segundo ay está en la sexta trompeta. Y el segundo ay es pasado. Y aquí el tercer ay vendrá presto. El tercer ay estaba dentro del último toque, que es el séptimo. Y claro, nosotros lo leemos así bien cortito, pero contundente. El segundo ay, que era la profecía de los testigos, luego no lo podríamos nosotros, bajo ningún punto de vista, poner esa profecía de los testigos en el futuro, como hacen los evangelios. El segundo ay es pasado. He aquí el tercer ay vendrá presto. Y ahora notemos el versículo 15. Y el séptimo ángel, y dentro del toque de la séptima trompeta del séptimo ángel, está el último ay. El tercer ay vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de Jesucristo y reinará para siempre jamás. De repente, en el versículo 15 del capítulo 11, se nos está llevando al último toque, el último ay, y Cristo toma el reino, y ya vimos en la comparación de texto que no es que Cristo viene en gloria y majestad, porque los versículos 18 y 19 muestran que no es así, sino que Cristo terminaba su ministerio en el lugar santísimo, y al terminar su ministerio ya se hizo toda la obra salvífica. O sea que Cristo terminó con su obra, dejó de interceder por la raza humana en el lugar santísimo y el lugar santísimo queda lleno de humo, de la majestad, de la gloria de Dios y se preparan los ángeles para derramar la plaga y es lo que estamos estudiando ahora y ya estamos en la sexta. Pero yo muestro esto cuando nosotros leemos eh, el, el capítulo 11 y se nos habla de la séptima plaga. Y de repente, perdón, de la séptima trompeta, se nos habla de la séptima trompeta y del séptimo toque de trompeta y que el Señor toma los reinos de este mundo, ya se hace la separación de los que son hijos de Dios y de los que no lo son. Los que van a pertenecer al reino de Cristo y los que van a pertenecer al reino de Satanás, a quienes Dios tiene que destruir con la plaga, con los castigos y con su venida. Entonces vamos al capítulo 10, vamos a retroceder al capítulo 10 del Apocalipsis. Y en el capítulo 10 nos acordamos nosotros que hemos visto lo siguiente. En el capítulo 11, y el ángel tocó la séptima trompeta y los reinos de este mundo pasan a ser los reinos del Señor y de su Cristo, pero yo quiero saber sobre el inicio. Me está llevando al toque, al fin del toque del séptimo ángel, fin del toque de la trompeta. Yo quiero saber qué pasó antes del séptimo toque, qué pasó con el sexto, perdón, qué pasó con el inicio del séptimo toque, porque el sexto toque termina en el año 1798 con, ya sabemos, con el tema de la Biblia, la quema de la Biblia, la Revolución Francesa, la herida a la bestia, después que la bestia es curada y al poquito tiempo se toca la trompeta, se comienza a tocar la trompeta. Encontramos en el capítulo 11 el fin del toque de la séptima trompeta. En el capítulo 10 leemos el inicio del toque de la séptima trompeta. Luego hay un lapso largo de años desde el inicio del toque de la séptima trompeta hasta el fin del toque de la séptima trompeta. Están pasando años, estamos viviendo en el séptimo toque de la séptima trompeta. Pero ¿cómo se inicia? Leemos en el capítulo 10 y entonces
vemos que en el versículo 7 dice lo siguiente: pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, en el capítulo 10 encontramos el inicio del toque y una serie de acontecimientos que son los que ahora estamos viviéndolo, pero lo que ahora estamos viviendo, o viviendo todo el toque de la séptima trompeta, tiene un inicio. El inicio fue en el año 1844. Les guste o no, a los hermanos evangélicos podríamos probar esto de mil maneras. En el año 1844 se comienza a tocar la séptima trompeta. Y entonces viene el desarrollo de todo lo que iba a suceder del séptimo toque en el inicio. Comienza a qué? ¿Qué más dice? Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y el misterio de Dios, hemos visto en la comparación de texto, es el evangelio verdadero. Ya lo hemos comentado con muchos versículos. Ese es el misterio de Dios, el evangelio verdadero, preparado desde la eternidad sin fin y que produce efectos salvíficos eternos, que es lo que le produce al dragón su ira, y el dragón se airó contra los que guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, y entonces comienza el evangelio con la ley de Dios, y el diablo dejó al mundo evangélico con una ley, con el domingo, y comenzó a perseguir a los que tienen la ley de Dios, tienen la fe de Jesús, los hechos de Jesús. Jesús no guardaba el domingo. Y después en Apocalipsis 14, 12, y bueno, dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y los que guardan los mandamientos de Dios son los que predican el mensaje de los tres ángeles, que es la doctrina verdadera, que el Espíritu Santo va a hacer que el planeta entero conozca. Mientras tanto, la obra está muy detenida, sin fuerza. Somos poquitos, estamos hablando de cristianos que tienen la verdad, con la ley y el sábado. Muy poquito, en 8.000 millones de habitantes. Y entonces el misterio de Dios era consumado. ¿Qué hemos leído entonces en el capítulo 10, capítulo 11, el fin, digamos, el toque de trompeta en su totalidad hasta el final, y los reinos, los resultados de la evangelización, hace que los reinos de este mundo ya sean de Cristo? Todos los hijos de Dios, ya queda todo preparadito, y entonces se acabó el tiempo de gracia. Jesús sale del lugar santísimo, comienzan a ser derramadas las plagas, pero esto tuvo un inicio en el año 1844, a predicarse la ley de Dios, la verdad del santuario celestial, los 2300 años, las 70 semanas, el estado de los muertos, y etc. El evangelio verdadero, el misterio del evangelio que comenzó desde la eternidad sin fin, y dice Pablo, puesto en práctica recién a través de la predicación de los profetas. Bien, entonces ahora nosotros vamos a hacer lo mismo. Acá encontramos una profecía extraordinaria en el capítulo 16, pero esa profecía tiene que ser explicada por el capítulo 13, de lo que encontramos en el capítulo 13, lo mismo que hicimos acá, en el capítulo 11, el fin del toque de la trompeta, séptima, pero en el capítulo 10, el capítulo anterior, el inicio del toque y con todos los detalles de cómo iba a ser y qué iba a pasar. Bueno, acá vamos a ver en el capítulo 13 las explicaciones de todo lo que se dice de la sexta trompeta, perdón, de la sexta plaga, de lo que haría Satanás. Entonces vamos a repasar otra vez los primeros versículos que hablan de la sexta plaga en el capítulo 16, para buscar las explicaciones en el capítulo 13 del Apocalipsis. O sea que no es una forma antojadiza de interpretar: del capítulo 16 me voy a capítulo 13 para buscar algo que apoye mi interpretación. No. Lo mismo diríamos entonces
yo voy al capítulo 11 y me voy al capítulo 10 para hablar de la séptima trompeta. No, en el capítulo 11 se habla del fin del toque de la séptima trompeta y en el capítulo 10 el inicio del toque, con todos los detalles. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Del 16 vamos a pasar a las informaciones que se encuentran en el capítulo 13. Vamos entonces al capítulo 16 del Apocalipsis. Capítulo 16 del Apocalipsis. Y leemos. Y el sexto ángel, versículo 12 al 14. Capítulo 16, versículo 12 al 14. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Ya hemos estudiado todo eso, que la gente está desesperada. El mundo oriental, el 60% prácticamente, están desorientados, no saben por qué pasan estas cosas, muertos de angustia. Y en ese estado de desesperación aprovecha el diablo. Versículo 13. Vi salir de la boca del dragón, que no tiene, digamos, cuerpo, es espíritu, de demonio. Y de la boca de la bestia, una conquista del dragón, la iglesia romana. Y de la boca del falso profeta, una conquista del dragón con el protestantismo. Tres espíritus inmundos a manera de rana. El dragón, la bestia y el falso profeta son tres espíritus a manera de rana, y aunque uno sea el dragón, es un espíritu, demonio, pero aparecen a manera de ranas en la figura, en el símbolo que ve el apóstol Juan. Y entonces, dice el versículo 14, porque son espíritus de demonios los tres, el dragón, la bestia y el falso profeta, dos con cuerpo, pero a un espíritu. Aunque el dragón es el autor de la bestia y es el autor del falso profeta o del catolicismo y protestantismo, le falta a un espíritu llamado dragón, en el simbolismo, conquistar de ese gráfico que habíamos visto. Podés ponerlo en el gráfico, ustedes se acuerdan que vimos. Noten ustedes la cantidad que hay de gente que no tiene nada que ver con el cristianismo. Habrá venido la lluvia tardía, el Espíritu Santo trabaja sobre el mundo occidental y rescata a todos sus hijos que pueden ser testigos de Jehová, pueden ser mormones, evangelistas de todas las ramas, católicos, y el Señor saca de esa Babilonia de doctrinas, los saca y los convierte, salir pueblo mío de la Babilonia. Y el Espíritu de Dios también busca en ese que vemos acá, esta circunferencia, el mundo de los orientales, una cantidad enorme, Asia y África. O sea que a Satanás le toca una labor tremenda porque el Espíritu Santo, no sabemos la cantidad, pero de esa circunferencia, de ese 60% del mundo oriental, el Espíritu Santo también va a captar hijos de Dios, que vendrán de los budistas, que vendrán de los hinduistas y de cualquier credo. Cuando el Señor junte a sus hijos, según Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, versículo 2 y versículo 4, y junte a todos sus hijos y los selle, y queden ya sellados como hijos de Dios para no recibir las plagas. Entonces, los otros, los que son occidentales, reciben la señal de la bestia porque rechazan el Evangelio y se convierten a la bestia, y reciben la señal de la bestia. Pero el mundo oriental, el Espíritu Santo rescató ya antes de que se acabe el tiempo de gracia, rescató a todos los orientales que pueda rescatar del 60% prácticamente que estamos viendo acá, Asia y África. Y cuando el Espíritu de Dios saque también de esa Babilonia de doctrinas extrañas, cada uno con su doctrina, una confusión, por la palabra Babilonia viene de confusión, los saca y una vez que el Señor junta a su pueblo, se acaba el tiempo de gracia, comienzan a caer las plagas, pero en la sexta plaga
Satanás va a realizar su extraordinaria obra. ¿Qué tiene que hacer el diablo? Agarrar a ese 60% de contando lo que el Espíritu Santo haya sacado de allí. Tiene que engañarlos y dominarlos, poseerlos y convertirlos a la primera bestia y al hijo de perdición, que se confrontará con Cristo, que tenemos que ver en este tema, sexta plaga. Miren todas las cosas que estamos estudiando sobre la sexta plaga. Entonces, vamos a ir nosotros al trabajo que hace en el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Porque son espíritus de demonios y esto no se nos tiene que olvidar. Ya vamos a ver otros versículos que hablan de lo mismo. Comparación de texto con texto. El versículo 14, estamos todavía en el capítulo 16, 16, 14, porque son espíritus de demonios que hacen ¿qué? Hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. Y entonces nos imaginamos, más allá del mundo occidental, ese 60% de orientales. Hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Quedan definidos entre los hijos de Dios y los hijos del demonio, de Satanás, de la bestia, del falso profeta y de los orientales convertidos al pseudo cristianismo, convertidos a la primera bestia. Entonces estos demonios tienen una gran misión, es convertir a ese gran porcentaje de paganos orientales que estuvieron en guerra, la Tercera Guerra Mundial, que después, dentro de la sexta plaga, en determinado momento la vamos a estudiar y vamos a probar que hay una Tercera Guerra Mundial. Entonces, en la sexta plaga, Satanás aparece, ya hemos visto, y hace grandes señales. Y se cumplen las palabras de Cristo, que nosotros ya las hemos leído, que vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros y prodigios de tal manera que engañaría, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible, no va a ser posible como creen algunos que malinterpretan, pero nos advierte que van a ser tan grandes los milagros que van a hacer los demonios, como falsos Cristo y falsos profetas, que engañará si fuese posible a uno mismo escogido, van a decir, pero qué señal es maravillosa, pero no puede ser porque hay un escrito, está, conocemos la profecía, esto se está cumpliendo, esto no puede ser por más que sea muy convincente y nos haga temblar, no podemos aceptar ni creer, o sea, trabajaremos con la razón, el conocimiento y más cuidado por el Espíritu Santo porque ya estaremos sellados como hijos de Dios. Pero veremos cosas tan extraordinarias que hará el diablo, los demonios, los tres espíritus inmundos a manera de rana que tienen que convencer y convertir a gente que no tiene nada que ver con el cristianismo, nada más y nada menos que al papado, convertirse al catolicismo. Eso no puede ser, sin embargo va a ser. Entonces van a ser señales, pero yo hago énfasis en esto porque hay adventistas que creen que van a ser señales a los cristianos evangélicos o católicos y demás. No. ¿Para qué tienen que hacer grandes señales, milagros y prodigios a los cristianos evangélicos o católicos si ya están creyendo en Cristo y si los protestantes están aceptándolo al catolicismo, tienen una misma ley con el domingo y una misma doctrina de la inmortalidad del alma y muchas otras cositas parecidas, y todos quedan subyugados bajo la potestad de la primera bestia? Pero para convertirlo y convencerlos a los orientales se necesita, y es lo que quiero hacer yo una aclaración, se necesita un poder extraordinario de Satanás y de los demonios, pero alguien puede decir, como muchas veces lo he conversado, ¿y por qué necesita el diablo hacer tantas señales, milagros y prodigios? Bueno, en primer lugar lo dice Cristo, ¿no?
porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, milagros y prodigios, y ya lo vamos a ver en Apocalipsis 13, y después lo vamos a ver también en segunda de Tesalonicense, versículo prácticamente 1 al 13, que habla de esas grandes manifestaciones. Entonces la pregunta, ¿para qué necesita el diablo si ya el Espíritu Santo se retiró de todo aquello que rechazaron el mensaje, los orientales que rechazaron el llamado de la lluvia tardía? Mucha gente se convierte, no sabemos cuántos, pero mucha gente no. Y entonces, ¿por qué el diablo necesita, pero si ya se apartó el Espíritu Santo de los orientales? Pero el diablo mueve la mano nomás, o con una mirada nomás, o dice una palabra nomás, y los posee a todos, y dice el versículo 2 de Apocalipsis 18, que cuando venga el ángel poderoso ilumine a toda la tierra con su gloria y la separa la sociedad, y uno cae la Babilonia y quedan como guarida de espíritus inmundos, quedan endemoniados. Entonces, ¿cómo el diablo a esa gran cantidad de gente qué sé yo, de un silbido, puede decirle vengan para acá y vienen todos y se le arrodillan al diablo y viene el diablo haciéndose pasar por Cristo, por profeta de Dios? Y aunque no se haga pasar por Cristo, da la orden, vengan todos los orientales para acá y conviértanse al hijo de perdición, al papado, a la primera bestia, y todos ya están endemoniados. Ya el Espíritu Santo se les apartó porque no recibieron el mensaje de la lluvia tardía. Pero ¿saben ustedes por qué no? Si el diablo puede dejarlo endemoniado a esa gente que ya está endemoniada, pero puede dejarlo ya convertido al papado, a la primera bestia. Tiene que hacer tantas señales, milagros y prodigios que hasta nosotros vamos a quedar espantados. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios respeta el libre albedrío de las personas. Dios lo ha hecho a sus hijos, a las criaturas inteligentes, con algo sagrado, el libre albedrío, la facultad de elegir. Entonces, aunque el diablo domina, Dios le prohíbe al diablo convertirlo de un solo llamado, o por la potencia de su orden. No, Dios respeta el libre albedrío de todos los orientales, y aunque están perdidos porque ellos escucharon en su libre albedrío el mensaje de la lluvia tardía y lo rechazaron. Ahora, y el Espíritu de Dios tuvo que trabajar en ellos para convertirlo a los que los convirtió, y los otros endurecieron el corazón. Y el diablo ahora no tiene poder para dejarlo, ya están endemoniados porque lo rechazaron al Espíritu de Dios, pero Dios les da la oportunidad a los perdidos para que todo el cosmos, todo el universo, todas las criaturas inteligentes del cielo vean la justicia divina que no le permitió al diablo invadirles la mente, ni el alma, ni el corazón, sino engañarlo y que ellos decidan si se convierten al diablo o no. Pero los que ya fueron convencidos por el Espíritu Santo se fueron al cristianismo verdadero, a Cristo y su ley. Y los que no se convirtieron quedan agarrados con el diablo, pero llega el momento, la sexta plaga, la manifestación y los engaños diabólicos, para que trabajen los orientales con su libre albedrío, acepto o no estos super milagros, señales y prodigios, y lo van a terminar aceptando, porque ya rechazaron el del Espíritu Santo, y aunque Dios sabe que lo iban a rechazar al Espíritu de Dios, y ahora se va a entrar el diablo, pero con el libre albedrío, porque Dios no le permite al diablo pisotear el libre albedrío del hombre, como él tampoco pisoteó el libre albedrío de los hombres para convencerlo con el evangelio salvífico. Y ahí se muestra ante el cosmos la delicadeza, la justicia del Santo Todopoderoso que maneja todas las cosas. Entonces tienen que salir los demonios, porque no podríamos entender, si la gente está endemoniada y con el poder del diablo, ¿por qué se necesita? Y lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, y se cansa de decir que hacen señales, que hacen milagros, que hacen señales y engaña y hace señales. ¿Para qué tanto? Porque hay un libre albedrío.
del hombre que pelea contra los engaños de Satanás. Y finalmente Satanás vence porque lo convence, y eso ya está en el hombre que ya Dios conoció desde la eternidad. Los que eligen a Dios y los que terminarán eligiéndolo al diablo y al pecado. No sé si me hice claro. Entonces, vamos a ver el trabajo de las señales y milagros, y deben entender los adventistas que no son los demonios, porque está hablando de que la bestia, el dragón, que no tiene todavía identidad, digamos, pero sí la bestia es el catolicismo, no puede la bestia hacer señales para que se conviertan a la bestia, la misma bestia. Los católicos a los católicos, para que los católicos se hagan más católicos. No, hermanos, acá la bestia ya es el catolicismo y el falso profeta ya es el protestantismo. Y ellos hacen con el poder del diablo, de los demonios, las señales para que otra gente que no son de la bestia, ni son del falso profeta, no son del catolicismo ni de lo evangélico, van a hacer señales para convertir a gente que cree diferente. Esos reyes, ¿a quiénes van a hacer señales, milagros y todo tipo de engaños? Son gente no cristiana, tienen que entender muchos hermanos que piensan o no se han dado cuenta o discuten. Van a buscar al 60% del mundo en la sexta plaga. Entonces veamos cómo va a trabajar y ahora veamos el desarrollo de lo que va a hacer el diablo. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 17, y veamos el desarrollo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, está retrocediendo acá al inicio del mundo evangélico en los Estados Unidos de Norteamérica, como centro del protestantismo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, no de las guerras del mar, que como surgió la primera, la Roma, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón, o sea, parecían cristianos de verdad, como simbolizando el cordero, como si fuese gente buena, pero por adentro tienen al dragón, y las doctrinas son del dragón. Versículo 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Llega el momento que los protestantes ejercen con el poder del diablo todo el poder en presencia de la bestia, que está ahí nomás en Estados Unidos. Prácticamente en Estados Unidos, en el mundo occidental, hay un gran porcentaje de católicos, más allá de que pueda haber en Europa. Entonces, en presencia de la bestia, si sea que esté en Italia, que esté en Europa, lo tienen ahí cerquita en el mismo continente. En presencia de la bestia, ejerce el poder en presencia del protestantismo, perdón, del catolicismo, que está allí 26% actualmente, según las encuestas, ejerce todo el poder de la primera bestia del catolicismo en presencia del catolicismo que está en su propio continente. Pero hace a la tierra, y ahí donde no debemos confundir, y ahí donde algunos adventistas piensan de otra manera y yo no, honestamente, y dice así, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Entonces les hago pensar a los adventistas, por favor. A ver, leamos bien el versículo 12, que la segunda bestia, que es el protestantismo, llega un momento que ejerce un poder a la semejanza de la primera bestia y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia. La primera bestia es el catolicismo, que tiene la herida de cuchillo y vivió. Cuando se habla de bestia, no vamos a pensar que anda caminando una bestia eh, con varios cuernos, una bestia deforme, con 7 patas. No, no, es un símbolo del catolicismo. Está hablando de la gente que conforma el catolicismo, con sus autoridades eclesiásticas. Entonces, la segunda bestia, que es el protestantismo, que son gente, son seres humanos que conforman al falso profeta o segunda bestia. Y la segunda bestia o falso profeta
hace las señales para que los católicos se hagan católicos, no, que se conviertan, gente que no es cristiana, se convierta a la primera bestia. Y tampoco son protestantes, porque la segunda bestia está conformada por protestantes. Y ellos hacen señales, los protestantes, las autoridades eclesiásticas de los protestantes, o los protestantes bien representados por las autoridades eclesiásticas, hacen las señales para que la adoren a la primera bestia. Pero ¿qué se trata de los mismos cristianos católicos y protestantes? No, 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 porque el falso profeta ya es el protestantismo. Y el protestantismo, conformado por gente, son los que hacen señales con el poder del diablo para que los orientales, los reyes que no tienen nada que ver con el cristianismo, porque no están ellos haciendo señales para convencerse otra vez ellos mismos o convencerlos a quienes si el falso profeta es el protestantismo y la primera bestia es el catolicismo. No, no, están haciéndole señales a los reyes y a la gente, a los moradores de la tierra que no tienen nada que ver con el cristianismo, por favor, porque muchas veces he conversado al tema y no se dan cuenta de lo que dice el versículo. Que adoren, volvamos a ver la parte ya final del versículo 12, y hace a la tierra y a los moradores de ella, que ya no tiene nada que ver con el catolicismo ni con el protestantismo, hace que los moradores de la tierra, en este caso orientales, y moradores de ella, orientales, adoren a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Y hace, y otra vez, versículo 13, acá está dando detalles. ¿Y cómo hace que ellos con su libre albedrío, no embrutecido con el poder del diablo, sino con el libre albedrío, trabajando el diablo para convencerlos, y hace grandes señales, de tal manera, otra vez ese de tal manera, va a hacer señales para convertirlo a los católicos al catolicismo y a los protestantes al protestantismo? No, a los reyes orientales y a los moradores de la tierra orientales. Y entonces dice, y hace grandes señales, lo que leíamos en el Apocalipsis, que el dragón, la bestia y el falso profeta iban a los reyes de toda la tierra haciéndoles señales. Acá también lo dice. Grandes señales, de tal manera, de tal manera significa una, qué sé yo, no tiene número, una infinitud, digamos, por decir. De tal manera que entre esas grandes señales que va a ser lo que hizo Elías, mostrarles a los orientales, a todos los mahometanos seguidores de Mahoma, gente que no quiere saber nada con Cristo y que hablemos de los hinduistas y de los budistas y cuántas confesiones puedan existir. De tal manera, falsos cristos, falsos profetas, y de repente viene un falso profeta y en el nombre de Jesús ordena que caiga fuego del cielo como el Elías. Y entonces a través de los medios, a través de las ondas, se secarán los hombres por la confusión del sonido de las ondas, de los colores y de lo que se escucha. Todo el mundo puede mirar cuando vengan en el nombre de Jesús y hagan descender fuego del cielo. Entonces los mahometanos dirán, Cristo es Dios, como dijeron los israelitas que eran apóstatas cuando Elías hizo descender fuego del cielo para consumir esas víctimas, esas ofrendas a Dios. Los israelitas apóstatas gritaron, Jehová es Dios. Bueno, acá estos dirán, Cristo es Dios. Y entonces tienen toda la razón del mundo porque todos esos milagros, todas esas señales, todos los profetas, esos Cristos que han aparecido y aparecen Cristo, mostrando que es el verdadero Cristo con hechos mostrarán que es el verdadero Cristo, con sanidades, milagros, ¿qué sabemos nosotros qué cosas hará el demonio? Y entre esas señala el Apocalipsis
De tal manera, serán los milagros, que vendrá uno y dirán en nombre de Jesús que caiga fuego del cielo, y entonces todos dirán Jesús es Dios. Y Jesús está con la primera bestia. Porque todo este poder viene del Jesús que ha puesto al hijo de perdición y a la primera bestia. Y entonces viene lo siguiente. Y hace grandes señales, versículo 13, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra, no a los católicos y a los protestantes, porque ellos ya están convertidos. Engaña a ese mundo oriental, de la circunferencia Asia, África, un 70% y más allá, por supuesto, de la cantidad de orientales que están viviendo en naciones occidentales. Todos se convierten a ese poderoso Cristo que ha hecho descender fuego del cielo mostrando que Él es Dios y que el profeta que haga bajar fuego del cielo es verdadero. Y entonces cae fuego del cielo, engaña a todos los hombres, dice el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra y no termina con el descenso del fuego que cae a la tierra. Note lo que dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra, en plural, por las señales, no por una señal que cayó fuego del cielo, sino por las señales, porque seguirán haciendo señales y será tan convincente que ellos con su libre albedrío dirán, Cristo es Dios, pero ¿a dónde está ese Cristo? Ah, en el mundo de la primera bestia, que domina a la segunda bestia. Y entonces se cumple la triple alianza. El dragón convertido en el mundo oriental, o sea que podríamos ahora traducir y decir, el dragón, la bestia y el falso profeta, cuando el diablo alcance su cometido, ya podríamos decir los reyes orientales, la bestia y los protestantes, lanzaron el decreto de muerte. Hay un autor, la bestia, pero todos dicen amén, porque están subyugados bajo el poder y convertidos a la primera bestia y al hijo de perdición, que lo vamos a estudiar si Dios quiere el próximo sábado. Detalle que cuando leemos segunda de segunda de Tesalonicense, versículo 1 al 13, vemos que ahí está la sexta plaga. Es sexta plaga pura. El hijo de perdición que se siente en el templo de Dios haciéndose parecer Dios, y vamos a ver las palabritas y nos vamos a dar cuenta que las mismas palabritas que habían estado en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, es lo que está en Apocalipsis, en el capítulo 3. Es lo mismo. Y también Apocalipsis 16. Entonces dice, engaña a los moradores de la tierra por las señales plural que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, o sea, que tenía la herida de cuchillo y vio, mandando a los moradores de la tierra, que no tenía nada que ver con el catolicismo ni con el protestantismo, porque ya son cristianos, mandando a los moradores de la tierra, en este caso orientales, que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. Ahí también hay muchas ideas diferentes, o algunas ideas diferentes entre los adventistas. Le fue dado que diese espíritu. ¿Quién le da espíritu a la imagen de la bestia? El diablo. Le fue dado que dice espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable. ¿Y hará quién? O sea, la misma imagen de la bestia cuando hable, cuando se le dé espíritu y la imagen hable, ella va a ser la que va a decir y hará que cualesquiera que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Hay alguien que hace que adoren a la imagen de la bestia. Y si no la adoran a la imagen de la bestia, sean muertos. Versículo 16. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en sus frentes,
y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo voy a dejar acá, pero primero los voy a dejar pensando que cuando nosotros leemos la imagen de la bestia, claro, en el griego se traduce imagen de la bestia, pero si nosotros pensamos un poquito, cuando se habla de la imagen de Roma, la imagen, la bienaventurada, están hablando de la Virgen María, de la estatua, porque la iglesia de Roma no puede vivir ni andar si no habla de la Virgen María y se trasladan de un lugar a otro llevando la estatua de yeso o de lo que fuese, o se ve por todos lados la imagen de la bestia, la imagen de la Virgen María, eso es común en el mundo entero. Hablar de la imagen de la bestia es hablar de la Virgen María de la Iglesia de Roma. Ahora yo le voy a leer en otras traducciones bíblicas de otros traductores que han leído el griego y no tan solo es imagen. Miren lo que dice acá. En la versión del lenguaje actual se llama traducción lenguaje actual. Apocalipsis 13:15. Dios permitió que el segundo monstruo, o sea, la segunda bestia, le diera vida a la estatua del primer monstruo, que le diera vida a la estatua del primer monstruo. Ya no le llama imagen, sino traducido estatua, porque la palabra griega se traduce como imagen o como estatua. Y lo está diciendo más clarito, y la iglesia de Roma siempre vive cargando una estatua, que se le llaman imagen y es una estatua de yeso o de madera o de bronce o de oro. Se le permitió, se le dio espíritu, aliento a esa imagen para que la imagen esa hable, se transforme y hable. Se le dio espíritu, espíritu de vida, dice otro. Y otro dice directamente se le da vida. Entonces dice, todo lo que no adoraban la imagen del primer monstruo sean condenados a muerte. Otra traducción, Dios habla hoy. Y al segundo monstruo se le dio el poder de dar vida a la imagen del primer monstruo, para que aquella imagen hablara e hiciera matar a todos los que no la adorasen. Otra versión, nueva traducción viviente, Apocalipsis 13, 14 y 15. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo y les ordenó que hicieran una gran estatua. Escúcheme, les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, ya en aquel entonces, lo que ustedes harán católicos con la Virgen María. Y la estatua, no, perdón, y que se hagan la estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y que después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó, cuando esa estatua, ese yeso, reciba espíritu y se convierta como un ser humano, y sea un super milagro, ella va a dar la orden. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todos los que se negaran a adorarla debían morir. Entonces ahí viene la total conversión de todos los orientales al Cristo que ha hecho bajar fuego del cielo cuando se invocó su nombre, y de un montón de señales que nos imaginamos, y una de ellas va a ser cuando la estatua se le dé vida y la estatua hable y la estatua diga el que no me la estatua diga aquellos que no me adoren a mí y a la primera bestia que sean muertos. Y después Apocalipsis 13, 11 al 17, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, y ahora conocemos qué hizo la segunda bestia, que es el protestantismo. No lo voy a leer de nuevo, pero termina con las palabras
termino yo el tema momentáneamente leyendo estos versículos. Daniel capítulo 7, versículo 23, si quieren no lo busquen, yo lo leo nada más. Daniel ya lo había dicho, 600 años antes de Cristo prácticamente. Lo había dicho porque el ángel lo ha dicho y él escribió. El ángel Gabriel dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra la devorará espiritualmente, la hollará espiritualmente, la despedazará, el dominio total del dragón a través de la primera bestia, del hijo de perdición, de la estatua que hace milagro hablando y dando orden de condenación a los que no la adoren a la estatua y a los que no adoren al catolicismo. Y después lo que dice Cristo, en San Mateo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y grandes prodigios de tal manera que engañar, si fuese posible, a los escogidos. Si Dios quiere, en la próxima charla vamos a estudiar y analizar segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 14, y otras cosas más. Continuando todavía con la sexta plaga, pero viendo el triunfo de Satanás, pero la aniquilación, el triunfo de Satanás total, el dominio total de los seres humanos y los hijos de Dios, el dominio total del Espíritu Santo, un pueblo pequeño, pero la venida de Cristo que se confronta contra el hijo de perdición y con toda esa parafernaria y los aniquila, viene a buscar a sus hijos, previa resurrección, transformación, glorificación de sus hijos y los lleva al cielo. Gracias por la atención, hermanos.